Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Eh, Palabras de la literatura marxista es una frase que destaco, que me dijeron hace una semana, ¿cierto? Cuando le decía justamente a un ministro evangélico que la palabra de Dios sí hablaba contra la opresión hacia los pobres, hacia los trabajadores, hacia los niños y hacia las viudas. Entonces, de tanto escuchar la palabra opresión, pensó que yo estaba aludiendo a algún tipo de literatura marxista, pero no. La verdad es que solamente me retengo, me adhiero a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla en contra de en contra de las ideologías que ha adoptado la iglesia, ¿cierto? Y que muchas de ellas son de partidos republicanos y de derecha. Bueno, ese no es mi problema. Es la iglesia la que tiene que echar una mirada, ¿cierto? Una revisión de sus ideales o de los ideales que ha adoptado, que muchos de ellos tienen nombres o apellidos cristianos, pero que no lo son. Porque tal como lo hemos visto en estos videos, o sea, la escritura no tan solo habla del derecho de los trabajadores, como lo vamos a ver hoy día, sino de la opresión contra los pobres, contra los trabajadores, ¿cierto? De la falta de ética o de la falta de entendimiento que tiene la iglesia al tratar de hombre, al hacerle reverencia a los estafadores millonarios, ¿cierto? A los empresarios que estafan, a los príncipes que les gusta el soborno, la estafa, ¿cierto? El cohecho, y que por eso son millonarios, y que la iglesia los trata de señores. Bueno, la escritura habla en contra de eso. El problema está, y yo lo entiendo en el sentido de que nos han predicado durante décadas un evangelio acomodado a los partidos políticos de derecha, un evangelio acomodado, ¿cierto?, a las ideologías de los partidos políticos de derecha y a las instituciones o ideales fascistas. Ese es el evangelio que nos han predicado, no porque la escritura esté acorde con esos ideales, porque, insisto, o sea, la escritura me habla, y lo vimos la semana pasada, ¿cierto?, habla claramente acerca de pagar el salario digno a los trabajadores en una época en donde no habían sindicatos ni movimientos pro trabajadores o pro sindicalistas, en un tiempo en donde no existían los términos socialistas ni comunistas. ¿Me explico? Es decir, cuando nadie defendía al pobre, al trabajador, Dios levantaba a los profetas y a los apóstoles para hablar en contra de los ricos opresores. Eso lo dice la escritura, eso no es lectura marxista, ni leninista, ni comunista. Eso es la palabra de Dios que no nos han predicado. La pregunta es ¿por qué no nos han predicado? Porque simplemente muchos de los grandes evangelistas que vienen de los Estados Unidos, y eso lo he comentado en otros videos, han sido pagados y manipulados derechamente por el gobierno de los Estados Unidos o por distintas ONGs, ¿cierto? Organizaciones no gubernamentales que nacen en Estados Unidos y cuyo fin es procurar el bien económico de Latinoamérica. Todo esto entre comillas, por supuesto, porque son esas instituciones las que le han pagado a estos pastores, grandes evangelistas como Jimmy Swaggart, por ejemplo, quien no olvidemos que cuando vino a Chile en el año 82 vino para decir que Pinochet era una bendición al país, ignorando por supuesto todos los niños torturados, muertos, asesinados, mutilados, y todas las mujeres embarazadas, muertas y torturadas, ¿cierto? Con el feto incluido, ¿cierto? Por estos agentes de la dictadura militar. Bueno, seguramente a eso se refería Jimmy Swaggart cuando hablaba de una bendición para Chile. O tal vez Dios no le reveló que en Chile se torturaba de esa manera a los pobres y a los trabajadores, tal como lo condena en toda la escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O bien qué clase de predicador es Jimmy Swaggart, qué clase de siervo de Dios es Jimmy Swaggart, que no solamente se atrevió a decir que el general Pinochet había sido una bendición para el país, sino que también se le atribuye a él el convertimiento, entre comillas, de uno de los dictadores más famosos también de Latinoamérica, y que fue un pastor evangélico y que fue también un soldado de la milicia en su país, que es el pastor Efraín Ríos Montt.
que también, siendo pastor evangélico, fue un dictador, ¿cierto? Y que es enjuiciado en el año 2013 por el cuasi delito de genocidio. Es decir, no sé qué entenderán estos personajes. Primero, no sé qué entenderán estos personajes por la idea de amor al prójimo. En ningún momento yo veo a los apóstoles de Jesús ni a los profetas disparando balas contra los pobres y ¿cómo se llama? Dándole favor a los ricos opresores. Por el contrario, eran los profetas los que acusaban a los ricos opresores y defendían a los pobres. Y eran los apóstoles quienes hacían exactamente lo mismo. Si el problema, insisto, el problema es que se nos han ocultado este tipo de versículos, este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque hemos recibido un evangelio manipulado por los poderes de derecha, específicamente desde la muerte del presidente John Kennedy. ¿Por qué? Porque desde la muerte de este presidente se tomaron acciones para que el gobierno de los Estados Unidos, ¿cierto?, influenciara todos los ámbitos de la sociedad, valga la redundancia, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito educacional y el ámbito religioso. Y es ahí en el ámbito religioso en donde el gobierno de los Estados Unidos echa mano para levantar a estos telepredicadores, y razón por la cual solamente en su discurso hablaban en contra del comunismo, ¿cierto?, pero que no tocaban estos versículos bíblicos. Ahora imagínate ese mismo discurso repetido una y otra vez durante ¿cuánto? ¿50 años? ¿60 años? No lo sé, más o menos. Entonces es obvio que a la iglesia le queda en la retina, ¿cierto? Le queda en la memoria este evangelio contra el comunismo. No porque la Biblia lo menciona así, sino porque los pastores, entre comillas, más famosos, ¿cierto?, tuvieron la osadía de hacer este tipo de predicaciones, y lo que pocos sabían es que eran levantados por este tipo de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, ¿cierto?, que venían directamente desde los Estados Unidos. Y lamentablemente a eso, a la repetición constante de este mensaje, tenemos que sumarle el hecho del conformismo eclesiástico, ¿cierto?, que en lugar de buscar en las escrituras si lo que decían estos personajes era verdad o no, decidieron simplemente decir amén y aceptar todo el mensaje tal y como venía manipulado desde los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo la molestia de muchos evangélicos el día de hoy que me tachan de comunista y que me tachan de socialista como si fuera una ofensa. Y lo digo de esta manera porque recordemos que en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, se habla de que los ricos vendieron sus tierras y repartieron sus riquezas a los pobres de la iglesia, y todos tenían todo en común. Es decir, la doctrina del bien común era una práctica apostólica que se dio en la iglesia primitiva. Todo esto basado en las palabras de Jesús, por supuesto, hacia los ricos. Los apóstoles, paréntesis, los apóstoles no se mandaban solos. Jesús le había dicho al joven rico que si quería ser salvo, que repartiera todos sus bienes, ¿cierto?, y lo repartiera a los pobres, y entonces siguiera a Jesús. ¿Por qué? Porque esa fue la respuesta de Jesús ante la pregunta que hace el joven rico: ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, la pregunta del joven rico, y ya lo vamos a ver en otra oportunidad, no fue ¿cómo debo amar al prójimo? La pregunta del joven rico simplemente fue ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, se habla de salvación. Y como Jesús le exigió, ¿cierto?, entonces vender todos sus bienes para poder alcanzar a la salvación, tanto al joven rico que aparece en el Evangelio de Mateo, como al joven rico, bueno, a la misma versión, ¿cierto?, a la misma anécdota, ¿cierto?, contada en este caso en el Evangelio de Lucas hacia el joven rico. Pero el Evangelio de Lucas también habla de otra anécdota, de anécdota por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, habla de otro mensaje que no fue dirigido al joven rico, sino en este caso también me habla de un gobernador rico, el Evangelio de Lucas. Insisto, ya lo vamos a profundizar en otro video, pero el punto es ese, es decir, Jesús, tanto a los gobernadores como a los ricos de su pueblo, les dijo exactamente lo mismo, porque los dos llegaron con la misma pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, a uno le habló, ¿cierto?, acerca de la parábola del el buen samaritano. Es decir, que finalmente hiciera caridad con el prójimo, con el extranjero, con ese que para él no era pueblo de Dios.
Y al gobernador rico le dijo exactamente lo mismo, es decir, que venda sus bienes y los reparta a los pobres, si es que quería ser salvo. Entonces esta idea la replicaron los discípulos, perdón por eso, los discípulos en la iglesia primitiva. Por eso que en la iglesia primitiva llegaban los ricos con el dinero de todas sus tierras, ¿cierto? Y lo repartían a los pobres y ninguno tenía necesidad de nada y todos tenían todo en común, y así añadía Dios a quienes iban de ser salvos. Es decir, ahí se cae totalmente la doctrina calvinista, ¿cierto? Y en parte la doctrina aceptada por el protestantismo en general, de que Dios hace selección de personas, ¿no? Dios no incluía, Dios no decía, a ti te voy a hacer salvo, a ti no. No, por supuesto que no era esa la manera de actuar de Dios. Por eso esa idea de incluir, de que Dios incluía a quienes iban a ser salvos, era justamente a los ricos que vendían todo, para repartirlo a los pobres y seguir las doctrinas de Jesús, porque eso es lo que le había dicho Jesús cuando estuvo en la tierra en su ministerio, a los ricos, ¿me explico? Entonces los apóstoles no fueron rebeldes a eso. Pero bien, siguiendo con esta idea entonces, esta es la razón por la cual Jesús, ¿cierto?, habla en contra de la opresión de los ricos. Y los apóstoles también no son menos en ese aspecto, es decir, replican exactamente las mismas palabras de Jesús, tal vez con otra forma, etcétera, etcétera, tal vez de otra manera, pero en el fondo, ¿cierto?, en el fondo es exactamente el mismo mensaje. Así como Jesús en Lucas capítulo 6, me parece que es, habla en contra de los ricos opresores. Ay de los ricos, ¿cierto? Ay de ustedes ricos, ¿cierto? Es un ay. Así pueden buscarlo, no tengo la referencia exacta, pero así pueden buscarlo en el Evangelio de Lucas como un ay. Ese mismo ay, ¿cierto?, esa misma condenación la replica entonces el apóstol Santiago hacia los ricos. La razón de ello justamente es por el hecho de que no le pagaban el sueldo a los pobres, como ya lo vimos en un video anterior. Santiago entonces capítulo 5 versículo 1, del versículo 1 al versículo 4, dice lo siguiente: Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquí Santiago no se está adhiriendo, ¿cierto?, a la idea de una lucha de clases al condenar a los ricos. Simplemente se está adhiriendo a la idea profética y mesiánica en contra del que hay en contra de los ricos, ¿cierto?, y que se traduce como un ay, como una condenación a los ricos. Insisto, no por una cuestión de lucha de clases, sino por una cuestión de justicia. Entonces, la pregunta es justamente y siempre esa, ¿por qué la iglesia no se adhiere a estas palabras? ¿Por qué la iglesia sigue dando vueltas en círculos como un perro que se quiere atrapar la cola, ¿cierto? Hablando de la sola fe, la sola fe, la sola fe, la sola fe, cuando de hecho, y les pido que lo busquen, Santiago capítulo 2, versículo 24 me parece, dice claramente que la fe, el hombre es justificado no solamente por la fe. Entonces, ¿por qué la iglesia sigue insistiendo en pararse en la puerta de la salvación y no avanzar? Porque la puerta de la salvación es justamente eso, pararse en la puerta de la salvación, es decir, dar el primer paso para la salvación es ese, el paso de la fe. Confesar que Jesucristo es el Señor, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ese es el primer paso, y la iglesia insiste en quedarse allí y no sigue avanzando. Por eso es lo que me parece raro, porque de hecho ustedes lo pueden buscar en algunos diccionarios bíblicos, aparece justamente que la idea de las obras, ¿cierto?, es una consecuencia de la fe, y allí se quedan. Dejan esa idea abierta, dejan esa idea inconclusa. Las obras son consecuencia de la fe. Y se quedan ahí, en el silencio. Y no concluyen la idea diciendo que, por lo tanto, si las obras son consecuencia de la fe, entonces una persona que no hace obras es porque simplemente no tiene fe. No concluyen eso, no terminan la conclusión. Dejan este silogismo a medias. Y ese es el problema.
Entonces, por eso se habla no solamente de que Jesucristo sí es la puerta, Jesucristo es la puerta, pero también Jesucristo es el camino. Y como tal, es decir, como camino, se debe caminar. ¿Por qué entonces no damos el siguiente paso a nuestra fe, que son justamente las obras, para afianzar la fe? Eso es lo que dice el apóstol Santiago en el segundo capítulo de su carta. Pero, insisto, aquí estamos, pero volviendo al tema, aquí estamos justamente hablando del derecho de los trabajadores, que está estipulado en el Nuevo Testamento, no solamente es parte de la ley mosaica y parte de los profetas, paréntesis, como si la palabra de Dios estuviera anulada, la palabra profética estuviera anulada, cierra paréntesis, sino que también lo vemos como parte del nuevo pacto, como parte del Nuevo Testamento. ¿Me explico? Entonces, esta idea de derecho a los trabajadores viene desde la ley mosaica, no es, insisto, no solamente es parte, o mejor dicho, lo voy a plantear de esta forma, el hecho de que aparezca en la ley mosaica no queda anulado en el nuevo pacto. ¿Bien? Sí, hubieron mandamientos que fueron anulados, de hecho el mismo día sábado fue anulado por Jesús, fue quebrantado por Jesús, lo dice la Biblia claramente, Juan capítulo 5 versículo 18, pero hubieron otros mandamientos que sí fueron, que traspasaron la barrera del nuevo pacto y fueron incluidos, ¿cierto?, en los mandamientos de Jesús, no en los mandamientos de Moisés, en los mandamientos de Jesús. Quiero ser explícito en eso. Entonces, esta idea, ¿cierto?, de la opresión contra los pobres la replica Santiago, pero tiene su origen aquí, en la ley mosaica. Lo que no quita, insisto, que sea parte del nuevo pacto. Levítico 19:13 dice claramente: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, ya la ley mosaica, la opresión y el robo están dentro del contexto del derecho del trabajador. El no pagar el salario a tiempo es un robo y una opresión. Por eso dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Es decir, es un robo y es una opresión el no pagarle el salario al jornalero. Deuteronomio 24, 14 y 15 dice exactamente lo mismo: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de las ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame a ti contra Jehová y sea antipecado. Y eso es lo que cita el apóstol Santiago, por eso lo puse aquí, al igual que el apóstol Santiago, habla del clamor de los pobres. El clamor de los jornales ha llegado a los oídos de Dios. ¿Qué clamor? Justamente el que se advierte en la ley mosaica. Bien, recordemos, como lo habíamos dicho en el video anterior, que cuando en el hebreo, ¿cierto?, se repite una idea constante, es porque se quiere destacar la importancia de esa idea. En este caso, la idea que se repite es la palabra pobre y menesteroso, ¿cierto?, en el versículo 14 y en el versículo 15. Pues es pobre y con él sustenta su vida. Es decir, no solamente se exige el derecho del salario, sino también de un salario justo, porque un salario injusto no sustentaría la vida de esta persona. Entonces está inserta la idea no solamente de un salario, sino que dentro del salario está inserta la idea de un salario justo que le alcance para sustentar su vida. Por lo tanto, un sistema económico como el de aquí de Chile, que no permite sustentar los gastos mensuales, como en la mayoría de los chilenos, como es el salario de la mayoría de los chilenos, y que por ende están obligados a endeudarse para poder comer y para poder vestirse. Esa es la parte que no te cuentan del neoliberalismo que hay aquí en Chile. Es un sistema que va en contra de los mandamientos de Dios. Lo mismo puede aplicarse, por ejemplo, a Estados Unidos. O sea, yo no concibo la idea de ver un presidente oprimiendo a los extranjeros que habitan su tierra. No concibo la idea de un presidente que diga estar de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿cierto?, que su constitución se basa en los mandamientos de Dios, que su partido político tiene valores cristianos y que luego hace leyes para oprimir a los extranjeros que habitan en su tierra. ¿Cómo me explicáis esa contradicción?
Eso es lo que no entiendo. Por eso les vuelvo a decir, se nos ha predicado lamentablemente un evangelio facho, como se dice aquí en Chile, un evangelio hecho a la medida de el empresario abusador, deshonesto, estafador, mentiroso, ladrón, corrupto, etcétera, 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 que hoy día ha llegado a ser presidente. No solamente en el caso de Estados Unidos, sino también el caso de Jair Bolsonaro en Brasil y de Sebastián Piñera aquí en Chile. Eso es lo que no entiendo. Dicen servir a Dios, pero con sus hechos hacen exactamente lo contrario. Ese es el problema. Por eso el engaño suma y sigue en el pueblo evangélico. Porque el pueblo evangélico prefiere hacer vista gorda de esto, porque los tipos se dicen cristianos y piensan que porque se dicen cristianos, entonces todo lo que ellos hacen está bien. Y resulta que la palabra de Dios los acusa, los revela sus acciones de manera clara. Entonces, siguiendo con esta idea, ¿cierto?, de que ya en la antigua ley se concibió la idea en contra de la opresión a los pobres, cuando esta ley había sido quebrantada e invalidada desde el día de los jueces en adelante, ¿cierto?, y llegando hasta el día de los reyes y los profetas vuelven a levantar esta idea. Dice Isaías 58:3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Me faltó ahí la palabra trabajadores. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es decir, aquí no vemos a un Isaías marxista, leninista, comunista, socialista, progresista, de izquierda, etcétera. Vemos a un profeta que, inspirado por Dios, habla en contra o habla diciendo que es pecado oprimir a los pobres, que el pueblo de Dios se desvivía por ayunar, pero que en el día del ayuno, ¿cierto?, no tenían ningún impedimento en oprimir a sus trabajadores. Y esa es la misma inconsecuencia que se da hoy día en las iglesias, en el pueblo de Dios. Nuevamente, hablan de ayuno, de oración, de fe, pero no tienen ningún impedimento en apoyar al opresor de los pobres, al opresor de los trabajadores. Ese es el problema. Por eso es una inconsecuencia lo que vive la iglesia. Por eso estos mensajes no se predican en la iglesia. Lamentablemente. Deberían, pero no se hacen. ¿Por qué? Porque hay intereses cruzados en estos aspectos. Isaías 3, 14 y 15 dice lo mismo. Jehová vendrá en juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová. Es decir, confronta el profeta Isaías con una pregunta. Oye, ¿ustedes creen que la están haciendo bien al oprimir al pobre? Ese es el trasfondo de la pregunta. ¿Me explico? Por eso la confrontación va contra los príncipes. Porque eran los príncipes, los aristócratas que tenían el dinero y contrataban a los pobres para que les trabajaran la tierra. Y eran los ancianos, es decir, los sacerdotes, los ministros, que también tenían dinero, ¿cierto?, quienes contrataban a los pobres para que les trabajaran la tierra, es decir, de ministros de Dios y de gobernadores del pueblo de Dios. En contra de ellos viene el juicio según la palabra del profeta Isaías, no en contra de los pobres, no en contra de los que protestan. ¿Me explico? ¿Me explico? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces sería bastante inconsecuente de parte de Dios luego condenar a los pobres. Porque no eran ellos quienes daban el golpe de injusticia en la sociedad, sino justamente los ricos y los ministros. Jeremías 22:13 dice: ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo a los trabajadores. Parece que esa palabra se me quedó pegada de la, ¿cómo se llama?, de la diapositiva anterior, pero en fin, la idea se entiende. Esta es la traducción Reina Valera 1960, que como en cada capítulo, lo repito, no es la versión que más me gusta, ni la mejor traducción, sino que es justamente la traducción más popular. Traducciones que recomiendo a ojos cerrados: la Biblia textual, y en cualquiera de sus revisiones, y la Biblia latinoamericana en cualquiera de sus revisiones. Esta Biblia latinoamericana no es protestante, es católica, pero tiene una redacción mucho más, una traducción mucho más certera, no tan disfrazada, no tan maquillada. Aquí en Chile, por ejemplo, el presidente Piñera, para quienes no conocen la historia, fue prófugo de la justicia.
justamente porque sus fórmulas económicas que justificaban el neoliberalismo al cual se le dio chipe libre, ¿cierto?, en la dictadura del general Augusto Pinochet, aquí en Chile, el año 73, resultaron finalmente en la quiebra del país. Es decir, este capitalismo salvaje llevado al extremo, en donde solamente gana el rico, gana el que tiene plata, ¿cierto?, gana el que tiene dinero, resultó finalmente quebrando al país en el año 82, casualmente el mismo año que vino Jimmy Swaggart a darle su respaldo a Pinochet. Entonces, y aquel año, Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, fue prófugo de la justicia, justamente. ¿Por qué? Porque al final esta idea de capitalismo desmedido, de capitalismo totalmente libre, sin ninguna barrera, ni siquiera impuesta por el Estado, no terminó nada más que en una excusa para robar al pobre lo poco que tenía, para robarle al país, a los trabajadores lo poco que tenían, y para que los ricos se hicieran mega ricos, sin ningún tipo de impedimento ni barrera. Eso es neoliberalismo. Es decir, es la justificación bonita de una ambición desmedida, y la ambición y la avaricia son pecados que la Escritura condena. Que la Iglesia no los condena y los oculte, bueno, ese es el problema de la Iglesia, pero la Escritura sí condena ese tipo de abusos. Amós 5:11 dice lo siguiente: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él la carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. ¿Por qué? Porque dejaron al pobre y recibieron de él la carga de trigo, pero no le pagaron su salario. Es decir, hicieron trabajar a los pobres como condenados, como se dice aquí en Chile, ¿cierto? Como chinos, como negros, disculpen la expresión tan racista, perdón por ello. Los hicieron trabajar de manera desmedida y no les pagaron. Por eso que después Amós dice claramente: edificaron casas, pero no las van a habitar. Compraron viñas, plantaron viñas, pero no van a disfrutar de sus frutos. ¿Por qué? Porque no tuvieron ningún impedimento en abusar contra el pobre. Bien, y esa es una palabra profética, insisto, el Nuevo Testamento no invalida la palabra de los profetas. Esta idea, entonces, por si hay alguien que no se ha dado cuenta de todo esto, llega o está de manera, ¿cómo le dije? Está insertado dentro del mandamiento: amarás a tu prójimo. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ojo con eso. El sacrificio de Jesucristo no fue algo definitivo que nadie más debía hacer, porque está todo aquí oleado y sacramentado, como dice la Iglesia Católica, y de aquí en adelante nadie más hace lo mismo, porque no, el sacrificio de Jesucristo bajo esta perspectiva fue un ejemplo a seguir. Por eso dice: en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, más que un ¿cómo se llama? Un punto final, definitivo a la obra de salvación y gracia, fue un ejemplo a seguir que nos dejó Jesucristo. Y por ende una obra que cumplir. Para que vean, insisto, que la salvación no es un acto único en el espacio-tiempo, ubicado en el espacio-tiempo, en donde Dios te toca con una varita mágica y te digo: tú eres salvo. No, es un proceso. Primero hay que pararse en la puerta, la confesión de fe, y después hay que seguir la confesión de fe, disculpen. Y luego hay que seguir el camino que está detrás de esa puerta, y que es el camino de salvación, y que es la carrera que habla Pablo, y que en esa carrera tenemos que procurar hacer lo que Dios nos manda. Y lo que Dios nos manda es amar al prójimo, no es una opción, es un mandamiento. ¿O acaso pretenden llegar al reino de los cielos sin cumplir el mandamiento de Jesús? Hasta donde yo sé, los rebeldes no van a entrar al reino de los cielos. Por eso que es tan importante entender la salvación como una carrera y no como un toque mágico en donde Dios decide de una vez por todas que tú sois salvo por los siglos de los siglos, amén, para siempre jamás. No, viejo, Dios no hace esa selección de personas, dice claramente la Escritura. ¿Se cae Juan Calvino? Por supuesto que se cae.
Si el problema es que nadie lo corrigió. Ese es el punto. Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es decir, el amor al prójimo se transforma en obras, específicamente en obras de caridad. Ahora bien, hablamos de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo se cumple esto aquí? Muy sencillo. ¿Quiénes son los que tienen bienes en este mundo? Justamente los empleadores, los empresarios, los príncipes, los ricos, aristócratas, etcétera, etcétera. Hacia ellos va dirigido este mandamiento. Pero los que tienen bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es decir, es una palabra dirigida a los ricos. Juan, al igual que Santiago y al igual que los profetas, no actúan como los lisonjeros y lamebotas apóstoles del día de hoy. Es decir, si tuviera que vivir Juan o Santiago en este tiempo o alguno de los profetas, en ningún momento oraría por Donald Trump para que Dios bendijera las obras de sus manos. Por el contrario, le dirían: oye viejo, déjate de oprimir a tus trabajadores, a los extranjeros que habitan en tu tierra y trabajan en tu tierra, deja de oprimirlos, porque ese es el mandamiento de Dios, que se traspasa incluso hasta el nuevo pacto. Ellos son los que tienen los bienes, no los pobres no tienen los bienes, los pobres no contratan gente porque no tienen bienes para contratar gente, para pagarle, no tienen sueldo para pagarle a los demás. Entonces son los que tienen el dinero, hacia ellos va dirigido este mensaje. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y no suple esa necesidad, entonces no mora el amor de Dios en él. Pregunta: si no mora el amor de Dios en él, ¿podrá ser salvo? Por supuesto que no, porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene a Dios en él, porque no cumple los mandamientos de Dios, porque simplemente no hace la palabra de Dios. ¿Podrá salvarse una persona así? No, por supuesto que no. Porque a lo mejor sí, en algún momento hizo la confesión de fe. Pero ¿qué pasa si yo hago la confesión de fe? Y al otro día, al día siguiente, o con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, no hago más que oprimir a mis trabajadores o a las personas que trabajan para mí? ¿Estará el amor de Dios en mí? Por supuesto que no. ¿Se irá a salvar una persona con esa actitud? Por supuesto que no. Es solamente cuestión de leer la parábola del rico y Lázaro para darse cuenta de ello. Ahí tenemos el claro ejemplo de un rico, ¿cierto?, que por no tener, por ni siquiera compartir las migajas, porque las migajas no las compartió. Las migajas que caían de su mesa con Lázaro, con este mendigo que se ponía debajo de la mesa, ¿cierto?, para recoger las migajas que se caían, no que el rico le daba, sino que se caían de la mesa de Lázaro, de la mesa de este rico, ¿cierto? Finalmente no tuvo la salvación, lo que hablábamos en un principio. Por eso se entiende el mensaje de Jesús a los ricos. ¿Quieres obtener la salvación? Vende todo lo que tienes, ¿cierto?, dale a los pobres y sígueme. Eso es lo que cumplió la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Entonces no se trata de una cuestión de lucha de clases, ni de socialismo, ni de izquierda. Se trata de lo que dice exactamente la palabra de Dios. Entonces lo que dice el apóstol Juan, ¿cierto?, replica lo que dice el apóstol Santiago, como ya lo hemos dicho, en la exhortación de fe más obras. Por eso dije, ¿se equivocó Juan Calvino? Por supuesto, la sola fe no salva la sola fe. Santiago 2.24 dice claramente: vemos que el hombre no solamente es justificado por la fe, es decir, la sola fe no salva. Cuyo contexto es acerca de la opresión de los ricos. Santiago 2.6 dice lo siguiente: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nuevamente el apóstol Santiago contra los ricos. Perdón, contra la iglesia. Contra la iglesia que le daba el favor a los ricos, sentándolos en los primeros asientos y honrándolos cuando no eran más que una tropa de injustos, por decirlo menos, para no repetir tanto la palabra opresores y que me traten de marxista, insisto. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Casualmente eso es lo mismo que se da hoy día aquí en Chile. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros, si en verdad cumplís la ley real, es decir, la ley del rey, la ley del Mesías, no la ley mosaica, la ley real? Conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, ser lisonjero del hombre que tiene dinero, que tiene poder,
que es gobernador, ser adulador con él por el solo hecho de que tiene poder y y tiene dinero y tiene los medios y tiene la fuerza, ser adulador con él no es una opción. Cometéis pecado, dice claramente la Escritura. Por eso el versículo 15 del mismo capítulo dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Me explico, no está hablando de pagos materiales. No está hablando de alimento espiritual, de pobres en el espíritu. No, está hablando de cosas materiales. Porque en eso se traduce el amor, el mandamiento de amar al prójimo. Entonces, Santiago coincide con lo que dice el apóstol Juan. Por eso les decía, los apóstoles no fueron rebeldes a las palabras del Mesías. Los apóstoles hicieron lo que el Mesías claramente dijo. Lo dijeron tal vez con otras palabras, pero la idea de fondo es exactamente la misma. Y esto es un mandamiento y esto es parte del nuevo pacto. Y la pregunta es: ¿por qué no se predica? Ese es el punto. Ese es el punto, esa es la idea. ¿Por qué no se predica esto? Porque hoy día tenemos tanto apóstol, entre comillas, tanto profeta, entre comillas, tanto arcángel, como se hace llamar uno por ahí, lamiéndole las botas, ¿cierto?, a los ricos opresores de este tiempo, que con el disfraz de cristiano hacen y deshacen en este mundo, ¿cierto? Y no son capaces de leer estos versículos, de dar la explicación correcta a estos versículos, que la explicación correcta está ahí, en lógica, está allí, no está disfrazada ni maquillada. ¿Me explico? Si un hermano y hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, cuando dice cada día se está justamente refiriendo al pago diario que estaba establecido en la ley mosaica que explicábamos hace unos momentos. Porque el pago del salario era diario, por lo tanto el mantenimiento era diario, por lo tanto el mantenimiento de cada día se refería al pago. Por eso después en el capítulo 5 el apóstol Santiago recrimina a los ricos por esto, porque no les daban el pago a sus trabajadores. Y más encima echaban a los pobres a la cárcel. ¿Por qué los echaban? ¿Porque sí? No, porque seguramente reclamaban su salario diario, viejo. Y ese clamor es el que llegó, es el que Santiago declara, ¿cierto?, denuncia que llegó a los oídos de Dios. Ese clamor de los pobres, el de que no recibían un salario digno y que simplemente no recibían su salario. ¿Me explico? Ese es el clamor. Eso no es marxismo, leninismo, izquierda, comunismo, socialismo. Eso es palabra de Dios. Que se nos haya predicado otra cosa, bueno, ese no es mi problema ni el problema de los apóstoles, ¿bien? Entonces, para terminar, ¿cierto?, unas reflexiones y unas conclusiones, para que ustedes las piensen, ¿cierto?, y busquen en la Escritura también. Si la idea es que todos aprendamos de esto. Deberíamos apoyar un sistema, ¿cierto?, que retiene el pago de los trabajadores, es decir, una constitución o un sistema económico, qué sé yo, que se jacta o que retiene el pago de los trabajadores por ley o no por ley, o que se basa en leyes que retienen el pago o parte de su sueldo. ¿Deberíamos apoyar ese tipo de sistemas? ¿Será una buena ley, cierto, aquella que tenga esas características? Por supuesto que no. Ni un sistema económico, cierto, que enriquece al más rico y empobrece al más pobre, no es un sistema bueno ante los ojos de Dios. Ni tampoco leyes que se hagan para afianzar ese tipo de sistema económico, por supuesto que no, no son buenos ante los ojos de Dios. El problema es que llevamos décadas que se nos lleva predicando lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso hago la pregunta: ¿por qué nos parece raro o malo reclamar los derechos laborales si aún la misma Escritura lo hace por medio de la palabra de apóstoles y profetas? ¿Por qué nos parece raro esto? ¿Por qué nos parece esto marxismo y leninismo? Porque se levantaron muchos predicadores influenciados por el gobierno de los Estados Unidos para predicar otra cosa. Por eso nos parece raro. Porque siempre se nos ha repetido el mismo mensaje. Porque estos tipos eran pagados y porque los pastores y ministros que escuchaban ese mensaje no tuvieron la decencia de investigar por último la palabra de Dios, aquellos mensajes estaban acordes con la palabra de Dios. Simplemente vieron que en los estadios la gente lloraba, un par de lágrimas, otros se emocionaban, otros gritaban, otros sentían la presencia de Dios, ¿cierto? Y por eso nadie, al parecer, o muy pocos, cuestionaron esos mensajes. Pero resulta que son mensajes totalmente antibíblicos.
¿En qué parte de la Escritura dice que Dios avala este abuso? Esa es la pregunta que dejo para finalizar esto. ¿En qué parte de la Escritura dice que Dios avala este abuso económico en contra de los pobres? Entonces los invito a reflexionar, ¿cierto?, acerca de estas preguntas y a buscar en la palabra de Dios estas respuestas. Nos vemos en un próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.